Ahora de viva voz, el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, como siempre, muchas gracias y muy contento de saber que ya estás a plenitud, mi querido José Luis. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ricardo, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál tu opinión en principio sobre este plan antiinflacionario y contra la carestía presentado por el propio presidente López Obrador y el secretario de Hacienda? Bueno, yo creo que hay tres elementos a rescatar. El primero es un acuerdo político en donde la parte positiva es que se logra un acercamiento entre el sector público y privado para buscar contener, atenuar el impacto de la inflación. Eso me parece que es algo positivo. Ahora lo que habrá que ver es si el mecanismo que se ha escogido realmente tiene la profundidad para poder detener una presión inflacionaria que fundamentalmente viene del exterior. Y en ese aspecto, los 24 productos que se han escogido para aplicar esta concertación, el problema que desde mi punto de vista enfrentan es que varios de ellos vienen por parte de importaciones, lo que es los distintos tipos de maíz, el arroz, el frijol, por ejemplo, pues en esencia son productos que tienen un alto contenido importado. En algunos casos, más del 50% del consumo nacional es de importación. Por ejemplo, en el caso del arroz, llega a ser hasta más del 70%. ¿Esto por qué es relevante? Al final del día, la presión inflacionaria va a seguir estando presente porque el precio de esos insumos se determina en el extranjero, y esto implica que si en México se decide acordar o poner un tope en los precios, pues al final del día la presión que viene del incremento en precios del extranjero va a estar presente, y lo que habrá que observar es quién va a asumir el costo. ¿Por qué? Porque si se determina que no llegue al consumidor, pues es evidente que el costo lo va a tener que absorber ya sea el comercializador, el intermediario o también el productor. Y eso es lo que en un momento dado podría implicar debilidad al mecanismo. Y eso me lleva al tercer punto. Se ha planteado que va a ser para 6 meses. Y en ese sentido habrá que ver si realmente la capacidad financiera de quienes acordaron este mecanismo tiene para durar ese tiempo si sigue presente la inflación a nivel internacional. Ahora, dime, ¿de qué manera, a ver, yo no soy experto, pero ¿de qué manera se va a sostener financieramente esta contención? ¿Será que los productores, distribuidores están dispuestos a limitar, a bajar sus utilidades, o en un momento dado el gobierno va a subsidiar estos precios para mantenerlos abajo? Bueno, justamente ese es el mecanismo, es la parte del mecanismo que a mí me genera dudas de qué tan sostenible es. ¿Por qué? En principio, la autoridad señaló que no iba a provocar un incremento en el déficit público, es decir, que no iba a implicar más gastos, y por lo tanto, en esencia, están pensando en que no sea el gobierno el que subsidie o el que le meta dinero a esta estrategia, y por lo tanto, me parece que están pensando en que sean las empresas las que sacrifiquen utilidades para poder darle viabilidad financiera. Ahora aquí hay un problema. Probablemente algunos de los grandes comercializadores tengan la capacidad financiera, pero la pregunta es qué pasa, por ejemplo, con pequeños y medianos productores, distribuidores y también comercializadores que no suscribieron el acuerdo, pero que en un momento dado pues podrían verse en la necesidad de tratar de contener los precios. Seguramente ahí la capacidad económica es mucho menor. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de este plan y no sé si quieres añadir algo sobre el actual momentum económico que estamos viviendo? Como siempre, mi querido José Luis, con toda libertad. Bueno, yo creo que el contexto en el que se está generando este
esta estrategia probablemente no es más favorable. El crecimiento económico en el que se está confiando de 2.5%, ahora menor al que se había establecido hace poco, más de un mes, que era de más de 3%, reconoce la desaceleración, pero me parece que todavía es optimista. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a implicar una menor recaudación de ingresos para el gobierno, y en esta estrategia de precios el gobierno lo que está también sacrificando de alguna manera es lo que recibe por importaciones que que ha decidido ponerles arancel cero. Pues también habrá que ver para el gobierno cuál es su costo y qué tan sostenible es. Como siempre, muy agradecido y te repito, muy congratulado de verte ya a plenitud, mi querido José Luis. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy buen día. Muy buen día. El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico.